Allá después quiso hacer un recorrido por Europa. Recuerdo que me escribió una carta diciéndome que por favor le consiguiera dinero con los viejos, porque se había quedado sin un centavo y no tenía ni para regresar. Entonces yo enseguida le expliqué a mi mamá, que era la que lo resolvía todo, las cuestiones económicas, era la intermediaria para resolver con mi papá los problemas de los hijos. Entonces le expliqué lo que estaba pasando, inmediatamente se le mandó una cantidad de dinero y regresó a La Habana. Entonces cuando llega a La Habana le dan las autoridades del régimen de Batista, los reciben a él y a un grupo de muchachos que habían ido y le dan tremenda paliza, ¿no? Cuando los barataron todo. Y entonces ya a partir de ahí fue que nos empezamos a enterar de las movidas de Raúl con la Juventud Comunista, cuando se mudó para la casa de Fidel, cuando Fidel estaba en la campaña política. Nos empezamos a enterar y ver lo que estaba pasando con él. Es cierto que su padre dijo en un momento, yo le entregué a Raúl para que lo hiciera un hombre de bien, y mira lo que ha hecho. Lo mandó al matadero, sí. Eso fue cuando el Moncada. Él, desesperado como estaba de ver lo que había pasado, ¿no? Que eran ellos los que estaban dirigiendo todo ese fenómeno, pues se expresó así, en esa forma. ¿Qué reacción hubo en la familia cuando se enteraron de que Fidel y Raúl eran los máximos responsables del Moncada? Bueno, figúrese usted, eso fue ¿Ustedes estaban donde? Estábamos en la finca. En la finca en Virán. En Virán. Y llegó la noticia por radio y todo. Sí, había un poco de confusión. Las noticias se recibían un poco, nadie sabía lo que estaba pasando realmente, pero entonces... ¿Y la guardia del gobierno no le allanó la casa, no la tomó? No llegaron a allanarla, pero sí rodearon la casa. Entonces unos campesinos que lograron penetrar y entrar, tenían un cerco hecho y los campesinos lograron entrar a la casa y les avisaron, les dijeron, don Ángel, toda la finca está rodeada. Y la casa está rodeada. Así que, y ahí ya confirmamos lo que estaba pasando, que efectivamente... ¿Qué dijo su padre? Bueno, mi padre estaba desesperado. Él cuando estaba en esas situaciones difíciles y dolorosas, él se cerraba un poco, ¿no? Él no... Y fue cuando hizo todos estos comentarios. Allí había una pareja de guardias rurales de toda la vida, un puesto allí en la finca, que los sacaron de allí inmediatamente. Esa fue otra señal de que efectivamente allí estaba pasando algo en Santiago de Cuba y que Fidel tenía que estar metido de lleno en ese asalto al cuartel Moncada. Ahora fíjate, quien verdaderamente va a acompañar a la mamá a salvar la vida de Fidel y posteriormente la de Raúl es Juanita, y hay una foto excepcional donde están Juanita y su mamá a las puertas del Vivac en Santiago de Cuba, buscando, y tú las ves, pero ese día era un día de reunión familiar. Y yo te decía que he platicado con testigos de ese momento, de la familia Castro, y Enma, por ejemplo, Enma recuerda que es la primera, la mamá y Juanita y Enma estaban rezando rosarios con Tania, la sobrina, la hija de Angelita, que era una niña. El papá estaba muy mal. Y Juanita y Lina de pronto son las que dicen hay que ir para que no los vayan a matar, porque Enma dice Fidel debe de estar vivo. Y le pregunta a la mamá, ¿por qué? O sea, porque si Fidel estuviera muerto no estuvieran rodeando la casa. Y es ahí cuando por deducción ellas deciden, bueno, Lina y Juanita son las que van al Vivac, a la cárcel del Vivac en Santiago de... ¿Y ustedes llegan allí? Llegamos y allí. ¿Y la dejaron entrar y verlo? No, él no había, todavía no lo habían capturado, estaban en todas esas movidas. Ya Raúl lo habían capturado, porque lo capturaron en un pueblo que se llama San Luis, que está a pocas millas o kilómetros allá de Santiago de Cuba. Y él pudo llegar caminando, con la gente dándole ray, ¿no? Hay mucha botella que le llaman o ray aquí en Estados Unidos, o bola en Santo Domingo, aventón en México. Un aventón en México. Cuando regresemos tenemos que ir a la pausa. Yo he escuchado en los años que tengo en Miami, 25 años, 17 versiones de quién le salvó la vida a Fidel Castro, de quién evitó que lo mataran. Bueno, mira, aquí tienes a la de verdad. Bueno, por eso, para que me cuente cuál es la versión de la que estaba allí cuando regresemos.
17 versiones, 18, de quién le salvó la vida a Fidel Castro. Bueno, el primero que actuó, que se movió, que hizo todas las gestiones, fue el Monseñor Pérez Cerante, el arzobispo de Santiago de Cuba. Ese señor era muy amigo de mi padre. Dice una versión que lo querían matar cuando lo ubicaron y que el teniente o sargento Sarría le dijo no. Es cierto, fue el primero que se encontró. En el teatro de operaciones. Sí, se habían quedado dormidos en una cabañita, en un bohío, y entonces allí lo sorprendieron. Y él era el jefe de ese grupo que había salido a perseguirlo. Entonces, pero mientras usted estaba ahí. Ah, sí, bueno, ya nosotros estábamos moviéndonos por todas partes, pero este señor... ¿Quién habló con Monseñor Pérez Cerante, su papá? No, hablamos nosotros, hablé yo y habló mi mamá, y ahí todo el mundo empezó a hacer gestión, inclusive Mirta Díaz Balar también empezó a hacer gestión, estaba casada con él en ese momento. ¿Y Rafael Díaz Balar no hizo gestiones para salvarlo? Sí, porque Mirta llega con el papel que le da la garantía, ahí dice el libro. Exacto, ahí eso ya a mí se me ha... Pero Mirta llega con una carta de Rafael. De Rafael. Yo no sé exactamente si era de Rafael. No, yo no creo Rafael Díaz Balar la había logrado. La había conseguido donde se pedía garantías para la vida de Aquí Fidel. Vemos en pantalla la foto de Fidel y Mirta. Exacto. Eso era cuando estaban en la luna de miel. De luna de miel. Sí, debe ser. Entonces llega con esa carta que consigue Rafael Díaz Balar como una especie de salvoconducto para Mirta. Sí, que no le pasara nada en la carretera. Que no le hicieran nada, que no atentaran contra su vida. Y además, pero en la cabaña quien le salva la vida es el teniente Sarría, porque le dice, no menciones tu nombre, no diga quién eres. Y entonces así pasó. Porque Sarría lo conocía desde Oriente. Yo no me acuerdo, no sé si lo conocía, pero parece que... Le dice, no digas tu nombre. Pero fue un militar muy recto, muy honesto, muy humano, y no quiso ensañarse, parece. ¿Y quién le salva la vida a Raúl? Porque es capturado antes que Fidel. Raúl es capturado antes y llevado en San Luis, el pueblo ese que está cerca de Santiago de Cuba. En ese caso fue cuando a él lo detienen allí por la carretera, porque él estaba tratando de llegar también para esconderse, y entonces lo descubre una posta, un grupo de militares que venían en un jeep, lo detienen y él dice que es el hijo de Arcadio Cruzata, que era el jefe del partido, era un empleado del Central Marcané, que tenía una posición dentro no sé si era el partido de gobierno, no me acuerdo bien ese detalle ahora, pero de todas maneras cargan con él para San Luis y lo detienen allí. Entonces llaman a un señor que era muy amigo de nosotros, que era jefe de oficina del Central Marcané, que era de San Luis y da la casualidad que se encontraba allí en aquel momento, y lo llaman para enseñarle a Raúl. Y cuando él lo ve se queda paralizado, porque lo conoció, claro. Y entonces él muy valientemente le dijo, lo vio y dice, no, yo no conozco a este muchacho. Puede que sea de allá, pero yo no lo conozco. Inmediatamente él nos avisa y salimos para San Luis. Así es como salen la mamá y ella. Sí, era dando carreras y haciendo gestiones todo el tiempo. Y entonces así logramos que llegara a Santiago de Cuba y que tampoco le pasaba nada. Nosotros sí estábamos, bueno, cuando Fidel entra ya Raúl estaba allí cuando Fidel llega. Y nosotros sí vimos entrar a Fidel cuando lo metieron por la puerta de adelante del ¿Y llegaron a hablarle, a gritarle algo? Sí, después hablamos con él. ¿Qué le dijo él? Figúrate, mi mamá estaba llorando y hecha muy preocupada con lo que estaba pasando. Todo fue una sorpresa muy grande y nada, él nos dio algunas instrucciones. ¿Qué les dijo? Vimos a alguna gente. ¿Qué les dijo? Nos habló primero que buscáramos un abogado para tratar de, que lo representara en el juicio, que al final él decidió defenderse él mismo, y así fue como pasó esa etapa de ¿Qué otras esta instrucciones lucha. le dio? Aparte de buscar un abogado. Que no nos preocupáramos, una serie de cosas que no te puedo decir en detalle porque realmente no las recuerdo ya. Pero... ¿Y que buscaran a Monseñor Pérez Cerante o fue iniciativa de ustedes? No, nosotros lo buscamos nosotros.
porque lo conocíamos, porque era visita a mi casa, a él le gustaba cocinar y muchas veces allí mismo en mi casa preparaba platos y se quedaba todo el tiempo allí con nosotros. ¿Cuál fue la reacción de Monseñor Pérez Cerante cuando se enteró de lo que había pasado y el pedido de ustedes? Bueno, figúrate, él realmente inmediatamente se puso a movilizar a todas sus amistades dentro del propio gobierno de Batista y fue efectivo. ¿A quién llamó del gobierno? ¿Usted recuerda? No, yo no recuerdo exactamente. Había una versión de que Batista le dijo a Rigo Chaviano, usted responde con su vida por la vida de Fidel Castro. Bueno, ya eso lo consigue Díaz Valar cuando llega Mirta con la carta, ya que le respetaran, que no lo tocaran. O sea que el parentesco, las relaciones de ellos con Batista, pues